Gloria al nombre de Cristo Jesús. Un saludo para todos los que nos están viendo a través de este video. Deseamos que el Señor les bendiga y estamos aquí porque queremos compartir con ustedes una palabra poderosa que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, verso 2 en adelante. Dice así, ella es palabra de Dios. Dice, sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Bendito sea el nombre de Jesús. La primera palabra que a mí me llama la atención de este corto texto que acabamos de leer es que dice que sucedió. Y es una palabra que en lo personal me gustaría que se repitiera constantemente en nuestras iglesias y en nuestras vidas. Yo quisiera que Dios siguiera trabajando con la iglesia como cuando lo hizo en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, que sucedían hechos de los apóstoles o hechos del Espíritu Santo, que había sanidad, que había liberación, que había profecía, que había un fluir en el hablar en lenguas, que había edificación, que la iglesia crecía, que había pruebas, que había luchas, que había persecución, que había consolación, que todo eso sucedía, era algo hermoso. Y hoy en nuestro tiempo, perdón, hoy en nuestro tiempo parece que hay ciertas cosas que han dejado de suceder, han dejado de ocurrir. Y, y de hecho el encabezado dice que Jesús sana a un paralítico. Y es ese tipo de cosas las que preocupan. Son ese tipo de cosas las que nos ponen a pensar qué está pasando con la iglesia, qué está pasando con nosotros mismos. Porque yo leo una cosa y veo otra cosa en mi realidad. Desde que yo me convertí, tengo 15 años en Cristo Jesús. Y yo he ido a diferentes reuniones, tanto proféticas como campañas evangelísticas, congresos, cultos normales, domingos, donde ha estado muy fuerte la presencia de Dios, una bendición. Pero a mí no me ha tocado en ninguno ver que un paralítico se levante. No digo que eso no esté ocurriendo, pero en 15 años no he visto ninguno. Y esas son las cosas que dan tristeza, que duelen, que terminan acribillando la fe de los que están en necesidad. Hay gente que está enferma no nada más de una parálisis física, sino parálisis en la mitad de su cuerpo. No pueden mover un brazo, no pueden mover los ojos, no pueden caminar, no sé, hay otras enfermedades también, pero con esta basta para mencionar. Dice aquí que sucedió que le trajeron un paralítico. Mire bien lo que le traían a Jesús. Le traían casos bien complicados. Le traían casos imposibles. Qué hermoso es recordar los tiempos de gloria de nuestro Cristo, de nuestro Señor. Qué maravillosas escenas donde el Señor escuchaba a la gente y donde no solamente la escuchaba, donde Él respondía con amor y con gracia y se veía su poder. Me encanta esta historia por algunas razones. La principal es por la compasión de Jesús. Yo me pongo en el lugar del paralítico y me pongo a pensar, ¿y qué tal si yo soy esa persona que está o que va a estar algún día paralizado en una cama en un hospital? Y también me pregunto, ¿tendré los amigos que tuvo esta persona? ¿Habrá gente conmigo en mi necesidad? ¿Habrá gente conmigo en mi desierto? ¿Habrá gente conmigo en mi fracaso? ¿Habrá hermanos conmigo cuando yo caiga? ¿Habrá hermanos conmigo cuando mi fe esté desgastada y no pueda más? ¿O habrá críticas? ¿O habrá chismes? ¿O habrá rumores negativos? El apóstol Pedro le dijo al primer paralítico que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 3, de lo que tengo te doy. Y él tenía poder, tenía unción.
pero yo no sé qué tengamos hoy para dar, porque en ocasiones hay más críticas en la iglesia que bendiciones. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí a Jesús le llevaron un paralítico, y aunque yo no lo leí, en los versos más adelante Jesús le dice que sus pecados le son perdonados, y Jesús le dice que se levante, que ande y que vaya a su casa. Y al hablar Jesús así, hubo un grupo de personas que murmuraban y decían: ¿quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Por eso es que yo digo, ¿qué vamos a encontrar en nuestro caminar en Cristo Jesús cuando estemos en necesidad? Cuando estemos en sufrimiento, cuando estemos en derrota, porque los cristianos también sufrimos derrotas. Los orgullosos no quieren reconocer, pero también a veces fracasamos en las cosas que hacemos, pero aprendemos de eso, aprendemos. Y lo lindo de esta historia es que este grupo de amigos de esta persona enferma lo llevaron cargando, lo llevaron entre varios, y de una y de otra manera ellos no sé cuánta distancia ya habían recorrido, porque es difícil llevar a alguien cargando algunos 70, 80 kilos, es complicado, con alguna sábana, alguna cobija, algunos por ahí en las formas en que ellos se inventaron para llevarlo. Pero se esforzaron, también supieron esperar el tiempo, supieron esperar por dónde Jesús venía, por dónde Jesús se detenía, a qué horas él habría de pasar por tal lugar, cómo sabían que venía a esa ciudad. Y yo creo que esas pequeñas cosas que ellos investigaron son las que nosotros podemos investigar en las Escrituras. ¿Qué dice la Escritura acerca del problema que yo tengo? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué ha hecho Dios en la Biblia con los problemas parecidos a los que yo tengo, o con las circunstancias que yo estoy viviendo? Si yo no conozco lo que Dios ha hecho o lo que Dios está haciendo, ¿cómo podré yo pedirle a Dios que lo haga en mi vida? Sería como si Él lo hiciera por primera vez, porque yo ignoro lo que Él ha hecho. Entonces, entre más yo conozca de las cosas de Dios, mi fe más fuerte, más segura y más firme va a estar, y yo podré acercarme al trono de la gracia con oportuno socorro y con la fe que necesito para recibir de Dios mi milagro. Tener buenos amigos es la combinación perfecta de tener a Dios, porque, no sé, a veces tenemos a Dios y es suficiente, pero somos seres sociales. Y necesitamos también relacionarnos con personas, con hermanos en Cristo Jesús, con siervos de Dios. Pero no nada más con siervos o hermanos, con siervos que en verdad sean siervos y hermanos que en verdad sean hermanos. Porque hay algunos que son bien canijos, son bien tremendos. Y ellos pues son las pruebas que Dios pone en nuestro andar, en nuestro caminar, para que nosotros maduremos, crezcamos y sepamos que no todo el que le dice a Cristo Señor, Señor será salvo, sino aquel que se arrepienta de todo corazón y que viva en su palabra. Porque muchos de nosotros no nos esforzamos para agradar a Dios. Muchos vamos a la iglesia por ir, muchos oramos por orar, si es que oramos, muchos leemos por leer, si es que leemos, y otros pues, definitivamente han olvidado la lectura, han olvidado la oración, se han olvidado de Dios. A Dios lo traen solamente aquí en los labios, pero no está aquí ni en su mente ni en su corazón. Y yo veo aquí un grupo de personas que a mí me hace pensar el Espíritu Santo, y me está hablando de que yo debo de buscar con quién relacionarme. Debes de escoger bien tus amistades. No vayas a juntarte con gente vaga que no quiere nada con Dios, porque al final de cuentas tú vas a terminar también no queriendo nada con Dios. Yo te aconsejo que busques a personas que te acerquen a Dios, no que te alejen a Dios. Y el Espíritu Santo me habla de elegir bien nuestras amistades, de saber con quién querer estar y con quién no queremos y no debemos de estar. Porque un día esas amistades que yo escogí o me van a ayudar o me van a perjudicar. Y si tú quieres que te vaya bien, escoge buenas amistades. Escucha el consejo de la palabra de Dios. El amigo que es amigo estará contigo. Y tenemos que saber distinguir entre el amigo que está con nosotros en las buenas y en las malas, y el que solo está cuando le conviene, por una circunstancia u otra. Aquí
aquí me llama la atención que el paralítico, pues está claro que no podía andar, pero podía pedir favores para que lo llevaran a Jesús. Pero no especifica la Biblia que él haya pedido un favor. Pero la Biblia sí dice que ellos lo llevaron a Jesús. Ya dicho lo anterior, no sé cuánto tiempo esperaron, pero lo lograron. Lograron sacar una conversación con Cristo Jesús. Y Jesús, al ver la fe de ellos, mire bien por favor, no se detuvo porque vio al paralítico. Cristo Jesús se detiene porque ve la fe de ellos, de sus amigos. Gloria a Dios. Qué maravilloso sería que cuando nosotros estemos cansados del camino, agotados y sin fuerzas, y ya no tengamos la fe suficiente para que Cristo se detenga en nuestro caminar y nos bendiga nuevamente. Nuestros amigos, la fe de nuestros amigos haga que la presencia de Dios se detenga y pose sobre nosotros para bendecirnos nuevamente. Así es que aquí yo veo un buen grupo y yo veo tipificada la iglesia. Es un tipo de iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús lo seguía en masas, lo seguía en multitudes. Pero las multitudes muchas de las veces lo único que hacía era apretar, estorbar y causar mal olor. Sin embargo, aquí la iglesia está tipificada en los pocos que logran estar frente a Jesús, pero para honrarlo y demostrarle su amor, su devoción y su fe y su respeto. ¿Por qué digo esto? No cualquier persona buscaría a Jesús si no sabe que Jesús es el Hijo de Dios y que tiene en su mano el poder para dar la vida y para dar la muerte. No cualquiera buscaría a Jesús si no supiera que Jesús fuera bondadoso. Y yo veo aquí un grupo de personas con conocimiento y con fe y que llevan a la necesidad de su amigo cargado literalmente y la llevan y la colocan frente a Jesús. Tú puedes llevar la necesidad de tu amigo, la necesidad de tu pareja, la necesidad de tus hijos. Tú puedes llevar la necesidad de tu iglesia, no literalmente en tus hombros, pero sí en tu corazón. Y puedes depositarla en la presencia de Dios cuando estés buscando su rostro. Puedes pedirle a Dios que mueva, que haga ciertas cosas por misericordia, que se compadezca. Y sin duda Dios mejorará tu iglesia, mejorará tu lenguaje, mejorará tu actitud, mejorará todo lo que tú le dejes en sus manos. En las manos de nosotros las cosas no van a cambiar. Cambian cuando yo de mis manos las dejo en las manos del Señor. Ahí es donde toman un rumbo, donde sucede lo milagroso, donde lo inesperado sale a relucir con gloria y poder. Estas personas llevaban un paralítico. Un paralítico es afectado en todo su ámbito. No nada más era un dolor físico, o un impedimento físico, sino que no podía trabajar, no podía relacionarse con la mayoría de las personas porque no podía caminar. Y como no podía caminar, no podía trabajar. Y como no podía trabajar, no podía llevar el sustento. Y muchas de las veces cuando un hombre no lleva el sustento a su casa, pierde el respeto y la autoridad. Entonces él estaba muy necesitado de Dios. No solamente necesitaba caminar, sino también trabajar y recuperar el respeto de su casa y de los que lo conocían. Dios aquí regresa y bendice a esta persona de múltiples formas. El Señor se detiene y esa es la primera bendición, que Dios no pase de largo sobre la necesidad que hay en tu vida. Dios se detiene y bendito sea el nombre de Jesús porque se detiene. Dios ve, gloria al nombre de Jesús porque Él está viendo mi necesidad. Ya se está acercando más. Entonces dice que el Señor se detiene por la fe de ellos. Qué bueno que el Señor se detenga por una o por otra circunstancia, por mi fe o por la fe de mi esposa o por la fe de mi hijo, pero que se detenga por el amor de Dios en mi casa y que bendiga mi casa. Que seamos como ese Jacob que no soltaba a ese ángel que le decía, no te voy a soltar hasta que me bendigas, y que luchó y luchó por su bendición. Que así sea nuestra fe, que así seamos nosotros de aferrados, que así seamos, si quieres, así de tercos, de insistentes, pero que no soltemos la palabra, que no soltemos al Señor hasta que nos bendiga. Y aquí ellos no soltaron a su amigo, tampoco soltaron al Señor hasta que les bendijo. Y el Señor se detiene como todo un caballero por la fe y le responde, hijo, ten ánimo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Mire bien, tus pecados te son perdonados. 3 palabras. Ten ánimo, hijo, y tus pecados te son perdonados. Más adelante le daría lo que él realmente estaba buscando, que no era el perdón de los pecados.
Y en ocasiones nosotros buscamos cosas que no son tan importantes para Dios, porque para Dios lo más importante no es el cuerpo, sino el alma. Y debemos de aprender a buscar en Cristo las cosas que para Él son más importantes, para que después vengan las que para nosotros también son importantes. Ahora, Cristo le dice, tus pecados te son perdonados. Y todo el mundo empezó a murmurar, empezó a hablar. ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Hay gente que sigue a Jesús y no sabe quién es Jesús. Hay gente que está escuchando el mensaje y no saben que el mensaje viene con poder, con gloria. Ellos eran personas preparadas, estudiosas, eran escribas, personas que conocían la palabra. Sin embargo, no conocían a Jesús. Y así puede estar pasando en nuestras congregaciones o en nuestras casas con nuestros hijos, que a lo mejor conozcan o oyen de Dios, pero no conocen a Dios. Y esa es una carga que todo padre de familia debe de llevar y dejarlo en las manos de Dios para que un día nuestros hijos, nuestra familia, conozca a Dios de todo corazón. Así es que este es algo para que nosotros reflexionemos en este tiempo que tengamos de estar en casa, en la cuarentena, y que estemos esperando no solamente a que ese virus se vaya, sino a que vengan cosas buenas, a que venga favor, a que venga bendición, a que se añada a mi vida presencia, gracia, gozo, paz, eternidad, y haya un mayor peso de gloria en mí, en mis hijos, al salir de esta cuarentena. Aquí estas personas hicieron una buena función, fueron obedientes a la alianza que el Espíritu Santo les estaba marcando. El Espíritu les decía que el único que podía curar a este amigo era Jesús. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Ellos lo llevan, el Señor le da la palabra, no solamente hizo un milagro, sino que le perdonó los pecados y le dijo, hijo, ten ánimo. Habemos muchos hijos de Dios desanimados. Habemos muchos hijos de Dios golpeados por el proceso. Habemos muchos hijos de Dios pasando pruebas difíciles. Y hay otros hijos de Dios en holgura, en abundancia, en plenitud, con presencia, con poder, con autoridad. Y esos hijos de Dios que están en esa posición deben orar por los hijos de Dios que están desfavorecidos temporalmente, porque están siendo probados. Así es que si tú tienes en abundancia, bendice al que no tiene. Si tú tienes la unción, bendice al que está enfermo. Ora por él. Deja que Dios use tus manos para curarlo, para sanarlo. Si tú tienes también bendiciones económicas, bendice al que está necesitado. Vamos, llévale una bendición. No te quedes con todo, porque Dios te dio para que tú dieras. Y Jesús aquí hace una obra poderosa, lo llama hijo. Yo creo que ese es el mejor título que yo pudiera tener antes de ser un siervo de Dios o un predicador. Soy un hijo de Dios para su gloria y para su honra, y me siento orgulloso y satisfecho de ser hijo, porque ese es un sentido de pertenencia a mi Padre que está en los cielos. Entonces, cuando yo sé que soy un hijo de Dios, yo estoy seguro, yo estoy tranquilo de lo que venga. Cristo, que es mi Dios y mi Salvador, se encargará. Ahora aquí le dice, tus pecados te son perdonados. Después le dice, levanta tu lecho, anda y vete a tu casa. Ese es el hecho que marca esta historia, el hecho sobrenatural. Es lo que sucede, es un milagro, es algo que Dios suelta con su palabra poderosa, la habla, y al efecto en los huesos, en las piernas, empiezan a recibir su favor, su bendición, su orden de caminar, de andar, y él se levanta y anda y se va. Toda la gente se queda asustada, sorprendidos, impactados por lo que Dios ha hecho. En este tiempo, si alguien pasa por duras pruebas por el coronavirus, tú que tienes la fe en el Hijo de Dios, ve y haz una oración por él. Bendícelo, dale la bendición y cree que Dios hará lo mismo otra vez. No con un paralítico, pero sí con alguien que tiene esa infección. Bendícelo de tal manera que esa infección se seque, se muera, desaparezca, y ese hombre o esa mujer, ese familiar, quede completamente sano. La iglesia juega un papel bien importante. No le dejemos todo al gobierno, no le dejemos todo al médico. La iglesia también tiene cómo responder, cómo ayudar en esta crisis que está pasando el mundo entero. Pedro dijo, de lo que tengo te doy. Él decía que podía dar porque tenía. Si yo tengo fe
yo puedo regalar fe. Si yo tengo presencia de Dios, yo puedo compartir contigo lo que Dios me ha dado. Solamente quien no tiene fe ni en Dios ni en sí mismo, ese no puede compartirte nada. Pero vamos a hacer una oración porque es un pequeño tema, una reflexión. Señor, te pedimos por todas las personas que están pasando por dolor, por infección, por enfermedad, por esta pandemia que se ha venido del coronavirus. Te pido que tú pongas tu mano poderosa no solamente en sus vidas, sino que sea como lo hiciste en el pueblo de Israel cuando los sacaste de Egipto, que la sangre esté en sus casas, que la sangre de ese cordero que los protegió para que el ángel de la muerte cuando pasara no los tocara y no les hiciera daño. Hoy mismo te pedimos que de la misma manera, Señor Jesús, como lo hiciste en el antiguo y como lo hiciste con este paralítico, lo hagas nuevamente en mi vida, en la vida de mis hijos, en la vida de mi casa, de mi esposa, en la de mis padres, en la vida de cada uno de todos los que los conocemos, y que bendiga a la iglesia, que la guarde, que la proteja, que la libre y que le dé el respaldo y la gracia y el poder del Espíritu Santo para ser precavidos, pero también para ser ungidos. Precavidos y ungidos, con temor, temblor ante la presencia de Dios y no ante un virus. Porque la segunda muerte es la que es más espantosa. Dios nos libre, Dios nos guarde, pero hay unción y hay poder para sanarte. Dios te bendiga.